Hechos 17. Y el tema para hoy es Sigue los buenos pasos. Mire que en Hechos de los Apóstoles hemos venido siguiendo qué es lo que cada uno de los apóstoles hacía para el servicio a Dios. Hoy vamos a ver parte de lo que Pablo hacía en el servicio a Dios, pero he querido consultar un poquito acerca de los viajes que hizo Pablo. Mire que Pablo era una persona muy violenta. Cuando Pablo no conocía del Señor Jesucristo, era una persona que mataba, que destruía, que tenía mucha fuerza. Veamos qué es lo que hacía él. En Hechos, capítulo 8, versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Qué es lo que hacía Pablo entonces? Mire que entraba, dice, casa por casa, donde se daba cuenta que estaban estudiando la palabra de Dios y los sacaba de ese lugar arrastrándolos y los metía en la cárcel. Mire que este hombre estaba en contra de la palabra de Dios, era un opositor de la palabra de Dios. Veamos en Hechos, capítulo 9, versículo 1. Saulo respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, y vino a él el sumo sacerdote. ¿Qué es lo que dice él? Dice, aún respiraba amenazas y muerte. Cuando nosotros estábamos en el mundo, ¿qué era lo que nosotros respirábamos? Sencillamente amenazas en contra de aquellos que compartían la palabra de Dios, y lo único que respirábamos también era muerte. Cuando estábamos en el mundo, estábamos al igual que respirando muerte, respirando amenazas. Mire que Pablo era una persona mala, era una persona que hacía el mal demasiado bien, hacía el mal demasiado excelente. Es por eso que Dios lo tomó a él, es por eso que Dios puso su mirada en él, porque él sabía el potencial que tenía, y así como hacía el mal demasiado bien, sabía que si se convertía a él, podía hacer el bien excelente. Qué bueno que nosotros, si en el mundo fuimos demasiado haciendo el mal, demasiado buenos, qué bueno que nosotros aquí, en los caminos de Dios, podamos esforzarnos para hacer bien de una manera excelente. Mire que Pablo hacía las cosas malas, pero las hacía muy bien. Afuera en el mundo hay muchas personas malas que hacen esa maldad demasiado bien. Y nosotros, siendo cristianos, nos convertimos a veces en esos mediocres, que hacemos las cosas a medias. Nos convertimos en esos siervos inútiles para Dios que simplemente hacemos lo que nos toca. Pablo no era así. Pablo no hacía simplemente lo que le tocaba. Mire que eran opositores en esa época, pero habían opositores que simplemente hablaban mal de los cristianos, pero el que hacía, él los mataba, acababa con ellos. Y Dios sabía que en el momento en que él se convierta a él, iba a matar al enemigo. Así como mataba a los cristianos, también se iba a enfrentar al enemigo por dar a conocer la palabra de Dios. Dios quiere utilizar nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades que Él mismo nos la dio. Y en alguna parábola nos muestra Jesucristo ahí cómo el amo felicita que el domo infiel, pero lo felicita por eso, porque se dio cuenta él que para las cosas de él era diligente, era eficiente, hacía las cosas muy bien. Jesús mismo le sorprende y dice, y en cambio mi pueblo se ha vuelto ingenuo, se ha vuelto mediocre, y eso es lo que pasa con muchos de nosotros. Estábamos en el mundo y éramos excelentes en cada una de las cosas que nosotros hacíamos. Y venimos a la vida cristiana y sacamos 1000 pretextos para no servirle a Dios. Cada uno de nosotros está dotado
de muchas interesantes que las podríamos poner al servicio de Dios, solamente que nuestra pereza muchas veces nos deja a un lado y no nos hace servir. Amén. Miren cómo Pablo era una persona violenta, Pablo era una persona que no le importaba nada con tal de cumplir su misión, que era acabar con los cristianos, que era matar a cada uno de los cristianos. Pero ¿qué pasó cuando el Señor Jesucristo se hizo vida en su vida? Veamos en Hechos 9, 5 y 6. Él dijo, ¿eres Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa dar coces contra el aguijón. Él temblando temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Mire, de una persona arrogante, de una persona tan mala, ¿qué es lo que dice ahí en el 6? Y temblando y temeroso, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo el Señor Jesús en él? Le doblegó ese orgullo. ¿Y qué es lo que hace Dios en nuestras vidas? Afuera en el mundo éramos unas personas arrogantes, unas personas prepotentes. ¿Y qué es lo que hace Dios cuando llega a nuestras vidas? Doblega también ese orgullo. Mire que Pablo era prácticamente imposible de que llegara a conocer de Dios. Nosotros muchas veces salir a compartir la palabra de Dios y ver esas personas malas, arrogantes, ¿qué es lo primero que decimos? Esa persona no va a cambiar, esa persona nunca va a llegar a conocer de Dios porque es demasiado arrogante. Pero nos damos cuenta con Pablo de que él prácticamente era imposible que hubiera llegado a los pies de Cristo. Sin embargo, Dios tenía puesta su mirada en él y tarde o temprano llegó. Lo mismo pasa con nuestros familiares, con las personas que nos rodean. Nosotros tal vez podemos decir, es imposible que esa persona tan mala, que es tan arrogante, pueda llegar a los pies de Cristo. Pero téngalo por seguro, que esas personas más malas, más arrogantes, más altivas, en las manos de Dios pueden llegar a ser personas maravillosas. Y así como hacían las cosas tan bien, las cosas malas pueden llegar a ser las cosas buenas de manera excelente. No debemos nosotros discriminar a la gente por su forma de actuar. Se imagina que Dios hubiera dicho, no, Pablo es demasiado malo como para que llegue a mis pies, y no hubiera transformado su vida. Téngalo por seguro que nosotros no hubiéramos conocido de esa verdad tan maravillosa que es Dios. Porque mire que Pablo fue comisionado para predicar a los gentiles, y si él no hubiera aceptado a Cristo en su corazón como lo hizo, nosotros no hubiéramos tenido esa oportunidad de conocerlo. No cerremos esa oportunidad a las demás personas de conocer a Dios. No digamos nosotros que tal vez esa persona es tan mala que no puede llegar a los pies de Cristo. Compartámosle. Nosotros cumplamos con esa misión que Dios nos dio. Porque depende de eso, de que muchas personas se salven. Veamos en Hechos 9:11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Mire cuál fue el cambio que tuvo Pablo. Le dijo Dios a ese hombre, Ananías, que vaya a buscar a un hombre en esa casa que estaba orando. ¿Se imagina después de pasar de que él mataba a los cristianos, que él acababa con los cristianos? Dios doblegó tanto su orgullo que en ese momento él estaba orando. Que las personas sí pueden cambiar, las personas sí pueden ser transformadas. Si nosotros tenemos algún familiar que tal vez podemos decir, no, pero es que tantos años le he compartido, tantos años he rogado por él y nada, no nos cansemos de hacerlo. Mire que Pablo, tal vez los cristianos en ese tiempo oraban por él. Me imagino que oraban por ese hombre que tanto daño les hacía, hasta tal punto que Dios transformó su vida.
Mire que si nosotros oramos por todos aquellos que nos hacen daño, tarde o temprano esas personas dejarán de hacerlo, dejarán de dañar nuestra vida y se convertirán en esos aliados para nosotros. Pero si no nos cansamos de orar, si no nos cansamos de pedirle a Dios. Mire entonces que Pablo primero fue doblegado de ese orgullo, hasta el punto que él empezó a orar, él empezó también a clamar a Dios, a conocer de ese Dios maravilloso. ¿Qué hizo Dios en él? Veamos en Hechos 9 también, 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, en la parte A. Mire ¿qué hizo Dios con este hombre? De pasar a ser un instrumento del diablo, pasó a ser un instrumento de Dios. Mire que las personas que están afuera en el mundo, perdidas en el mundo, pueden llegar a ser ese instrumento en las manos de Dios. Pueden llegar a ser ese instrumento, así como lo eres tú, así como lo soy yo, podemos ser ese instrumento en las manos de Dios. Mire qué maravilloso es Dios. Podríamos decir, Dios, ¿qué se va a fijar en una persona tan mala? Y mire que sí lo hizo. Dios sí se fijó en esa persona, se fijó en ese hombre que acababa con los cristianos. Tal vez tú puedes ver en tu casa muchos que quieren acabar con tu vida. Tal vez tu esposo, tu esposa, que no deja que tú sirvas, que no deja que tú busques de Dios. No te canses de orar por Él, no te canses de clamar por Él. Porque así como Pablo, siendo un asesino de cristianos, llegó a ser un instrumento útil en las manos de Dios, tu esposo, tu esposa, tus hijos pueden llegar a ser un instrumento en las manos de Dios. Pero todo depende de ti. Si tú no te cansas de orar, si tú no te cansas de clamar por ellos, tú desistes, nunca llegarán a ser ese instrumento útil en las manos de Dios. Si nosotros nos apartamos de los caminos de Dios, porque puede llegar en nosotros ese desánimo de decir, estoy cansado, estoy cansada de que mi esposo, de que mi esposa me amargue la vida, entonces mejor me aparto de los caminos de Dios. Si haces eso, nunca llegará la bendición a tu casa. Nunca llegará ese hombre, esa mujer a transformar su vida. Si Dios pudo transformar la vida de Pablo siendo un asesino de cristianos, ¿por qué no podrá transformar la vida de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu familia que está a tu alrededor, de todos aquellos que quieren impedir que tú sirvas a Dios? Dios puede obrar, Dios puede hacer las cosas, pero si tú confías en Él. Entonces el enemigo no es solamente aquel que me golpea, que me maltrata o que se ha dado mi enemigo. Enemigo es simplemente todo aquel que está con del propósito que yo tengo. Y lo que dice Jenny, ese esposo, esa esposa que no quiere que tú recibas, Dios tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de esa persona? Sacarte del servicio, sacarte de los caminos de Dios. Ese es su propósito. El problema, ¿por qué termina siendo? Porque no tiene un propósito. Si tú no tienes un propósito, entonces difícilmente vas a poder competir con alguien que sí tiene un propósito. Si tú te inscribes en una carrera de atletismo, pero no sabías que eso es una carrera de atletismo, tú no tienes el propósito de correr. Por lo tanto, cualquier tortuga o cualquier otra cosa te va a alcanzar. Tú no estás corriendo, tú no estás compitiendo, porque ese no era tu propósito. Simplemente pasabas por ahí y estás caminando por ese sendero, mas no estás compitiendo. Si tú no tienes un propósito, la persona te desvía. Cristianos y muchas cristianas son alejadas de los caminos de Dios por sus cónyuges, por sus familiares, porque ellos sí tienen un propósito, sacar la vida cristiana, mientras que tú no tienes ningún propósito con Dios. Por eso es fácil sacarte de esa carrera, que también la llama Pablo. Amén. Mire que lo que nos dice nuestro pastor es muy simple. Pablo, el enemigo tiene un propósito, acabar con tu vida. Ese es el firme propósito que tiene Satanás. Pero mire que Pablo también tenía un propósito para el cual Dios lo había dado. Mire que veamos ahí en el Hechos, capítulo 9, versículo 15, la parte A y B. El Señor le dijo,
Ve, porque instrumento escogido me es este. Sabemos que Dios lo escogió como un instrumento a Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y los reyes y los hijos de Israel. ¿Cuál era entonces el propósito por el cual había llamado a Pablo? Para que compartiera la palabra de Dios a los gentiles, para que compartiera la palabra de Dios a los judíos, para que se encargara de transmitir esa palabra de Dios, ese conocimiento de parte de Dios. Para eso lo comisionó Dios. Mire que Dios utilizó todo ese potencial que Pablo tenía. Era un asesino de cristianos y ahora lo convertiría en ese hombre que iba a acabar con Satanás, con ese hombre que iba a acabar con esa maldad, con ese hombre y lo quería convertir a él en ese hombre aguerrido, ese hombre valiente, que así como tenía esa valentía para hacer maldad, que ahora tenga esa valentía para hacer las cosas bien. Eso quería hacer Dios. Y ese es el propósito que Dios tiene también en nuestras vidas. Ese propósito que Dios tiene con tu vida es de que tú ahora acabes con el enemigo. Así como antes atacabas a los cristianos, antes atacabas a todos aquellos que querían hacer el bien, ahora tu misión es acabar con el enemigo, es acabar con todo aquel que quiere destruir la palabra de Dios. Esa es nuestra misión. Nuestra misión es acabar con Satanás. Mire que Pablo se tomó muy a pecho esta misión. Qué bueno que nosotros también nos tomáramos muy a pecho esa misión. Que nosotros podamos cada rincón del mundo compartiendo la palabra de Dios. ¿Y cuál es el rincón del mundo? Tal vez mi mundo es mi familia. Tal vez tu mundo es tu trabajo. Qué bueno que podamos llegar a cada uno de esos rincones y compartir la palabra. Qué bueno que nosotros, por donde quiera que vayamos, compartamos de ese Dios maravilloso que nosotros tenemos. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nos quedamos callados. Mire que Pablo fue escogido, Pablo fue comisionado y Pablo ejecutó esa misión. Pero ¿qué hubiera pasado si Dios escogía a Pablo, Dios comisionaba a Pablo, pero si Pablo no hacía nada? De nada servía ese propósito con el cual Dios lo había llamado. Dios te llamó, Dios te escogió, Dios te comisionó. Es hora de actuar. Mire que Pablo hizo 3 viajes cruciales en su vida. Y me asombraba mirar cómo Pablo recorría kilómetros enteros. Y no solamente a pie, no solamente de manera terrestre, sino en barco. He sacado aquí, pues los televidentes no lo pueden ver ni tampoco los que nos escuchan en la radio, pero los que estamos aquí, qué bueno y los que están en su casa, qué bueno que pudieran buscar en internet los viajes que hizo Pablo. Y mire que no eran fáciles, eran recorridos demasiado grandes. Aquí podemos ver cómo él atravesaba lugares que eran difíciles de recorrer. No era una travesía fácil, no era algo en el que nosotros podamos decir, bueno, yo cojo un taxi, yo cojo un bus y me voy. O si es aquí cerquita, voy a pie. Él recorría lugares impresionantes. Iba por el desierto, iba por el mar. De que era un hombre que se tomó muy a pecho lo que él tenía que hacer. Mire que el primer viaje que él hizo lo hizo con Bernabé y con Juan. Lo hizo en barco. Él pasó por Antioquía, Chipre, Salamina, Samogasta, Gafas, Asia Menor, Pergue, Atalía, Iconio, Éfeso, Siria, Litria y Liconia. El segundo viaje lo hizo con Silas. Él comenzó a hacerlo por tierra. Salieron desde Jerusalén, Cesarea, Ptolemaida, Tiro, Sidón, Siria, Antioquía, Tarso, Asia Menor, Derbe, Litra. Ahí se unió con ellos Timoteo, Troas,
Se unió Lucas después en Troas, Macedonia, Neópolis, Filipos, Tesalónica, fueron a Berea y luego a Atenas, Corinto, Éfeso, Cesarea y retornaron nuevamente a Jerusalén. Mire que eran trayectorias demasiado largas. El tercer viaje se fue desde Antioquía, Tarso, Derbe, Listra, Antonio, Éfeso, Asón, Macedonia, Neópolis, Filipos, Anfípolis, Corinto, luego fue por la tierra de Atenas, Berea, Tesalónica, Éfeso, Mileto, Parato, Tiro, Cesarea y volvió a Jerusalén. Mire que eran recorridos demasiado extensos, que cualquiera podría decir, no, tan lejos no voy. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros también? Se nos asigna de pronto a alguna familia para que podamos nosotros discipular y lo primero que hacemos, porque no tengo para el transporte, porque está mucho frío, porque está mucho calor, sacamos cualquier disculpa. Mire que Pablo no sacó ninguna disculpa para cumplir la misión. Mire que Pablo no era coger un bus y decir, listo, en 15 minutos llego. Eran meses que él tenía que viajar. No le importaba hacerlo. Mire que algo bonito que me parecía, dice, en cada viaje se iba con alguien. En cada viaje dice que iba con Bernabé, en el otro iba con Silas. ¿Para qué? Precisamente para también preparar a estas personas. Qué bueno que nosotros también cuando vayamos a discipular no lo hagamos solos, sino que lo hagamos también con alguien, para que esa persona pueda también seguir nuestros pasos, pueda también empezar a discipular, pueda empezar a enseñar. ¿Por qué Dios escogió a este hombre? ¿Por qué Dios escogió a este varón? Porque Él sabía que, sea como sea, Él iba a cumplir con esa misión. Así como Él era malo, era un buen malo, un excelente malo, llegaría a ser un excelente bueno. Iba a llegar a ser ese hombre que si tenía que entregar su vida por esa misión lo haría. Qué maravilloso sería que Dios a nosotros pueda decir, yo escojo a este hombre, yo escojo a esta mujer, porque sé que sea como sea va a cumplir esa misión. Pero triste debe ser para Dios que Él nos llama, que Él nos escoge, pero nos quedamos ahí. Lo que les decía, ¿qué hubiera pasado si Dios escogía a Pablo, comisionaba a Pablo, pero Pablo no hubiera hecho nada? Ese propósito moría ahí. No dejemos que ese propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas se muera. No dejemos que ese propósito al cual Dios nos llamó se muera. Si Dios nos llamó, si Dios nos escogió es por algo. Pongamos en práctica para qué es lo que Dios nos escogió. Si Dios nos llamó, si Dios nos escogió y nos comisionó, cumplamos con esa comisión que Él nos dejó. De lo contrario, ese propósito muere. Hay algo y es que nosotros éramos muy buenos para hacer lo malo y ahora somos muy malos para hacer lo bueno. Y esa es la gran diferencia. Y eso es lo que Jesucristo no quiere. Él quiere que si nosotros éramos muy buenos para hacer lo malo, hoy sigamos siendo muy buenos para hacer lo bueno. Pero nosotros no nos hemos tomado como muy en serio el papel que sí se lo tomó Pablo. Recuerde que cuando a Pablo lo llamó, ¿qué le dijo? Tú me eres útil. Eres un instrumento útil. Y él se lo creyó y él lo vio. Nosotros el problema es que no nos creemos que somos ese instrumento útil y no creemos en algo. Y es que si tú tienes en la casa un instrumento útil para algo que tú vas a hacer, ¿de quién depende la efectividad de que eso funcione? ¿De esa paila, de esa olla, de ese instrumento o de tú que eres el que lo va a usar? De cada uno de nosotros. Y así mismo, si Dios me dice, tú me eres instrumento útil, ¿de quién depende entonces de tener todo lo necesario para hacerlo? Del que me llamó, de Dios. El problema es que nosotros seguimos creyendo que nosotros somos los que hacemos la obra y por eso nos limitamos y por eso nosotros ponemos con los pretextos por encima de lo que vamos a hacer. El miedo, el frío, el temor, cualquier otra cosa que nosotros usamos como excusa.
Si Dios te llamó, si Dios te escogió, es porque Él te va a dotar, Él te va a preparar, Él te va a enviar, pero no con las manos vacías. Él te va a dar todo lo necesario para que hagas su obra. Y nosotros, como hemos visto, Dios nos ha llamado con una misión, llevar el Evangelio hasta los últimos rincones de la tierra. Y Dios es el que se encarga de darnos la provisión. Tal vez no será ni lo mejor, pero con eso funciona. Simplemente déjate usar, el resto lo hace Dios. Amén. Pablo no se quedaba en un solo lugar. Nos damos cuenta que él compartió la palabra de Dios por muchas partes. Viajaba mucho. Tal vez nosotros podamos decir, no, pero es que a mí no me queda tiempo para viajar, a mí no me queda tiempo para irme a otros lugares. Pero sea donde tú estés, puedes compartir la palabra de Dios. En el lugar que te encuentres, en tu trabajo, en tu casa, en tu colegio, en tu universidad, puedes compartir de la palabra de Dios. Podemos tomar nuestra vida como esos viajes de Pablo, que al salir de nuestra casa podemos decir, bueno, emprendo hoy mi viaje, por donde tú me lleves. Y por donde tú quieras que vayas, comparte la palabra de Dios. Que si tienes que irte a hacer una vuelta al banco, qué bueno que puedas compartir la palabra de Dios. Que si tienes que ir a pagar alguna cosa, puedas compartir la palabra de Dios. Que si te vas al supermercado, digamos que es otro viaje que tienes que hacer, así como Pablo, que puedas compartir la palabra de Dios. Mire que Pablo fue comisionado a compartir la palabra de Dios a los gentiles. Y él tenía que viajar por muchas partes, él tenía que irse por muchas partes. Y tú y yo, al salir de nuestra casa, es como que estuviéramos emprendiendo ese viaje. Que nosotros podamos decir, bueno, hoy para dónde tengo que viajar. Hoy tengo que viajar a pagar los estudios, hoy tengo que viajar a comprar lo del mercado, hoy tengo que viajar a mi trabajo, hoy tengo que viajar a mi estudio. Son esos viajes. Tal vez no son viajes larguísimos, pero son un viaje, ¿cierto? Que tú tienes que tomar un transporte para llegar a ese lugar. Es un viaje que tienes que hacer. Qué bueno que ese viaje lo utilices para compartir. Así como Pablo utilizaba cada segundo de su vida para compartir de la palabra de Dios, que nosotros también podamos compartir cada segundo de nuestra vida esa palabra de Dios. Veamos en Hechos 17:2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. El versículo 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Mire qué es lo que hacía él, por donde quiera que iba, y no le importaba el tiempo que tomaba. Dice que aquí compartió con ellos por 3 días de reposo, dice, por 3 sábados. O sea que se quedó con ellos 15 días, más de 15 días, ¿cierto? Casi un mes, porque fueron 3 semanas que se quedó con ellos compartiendo de la palabra de Dios. Y nosotros le compartimos a una persona, y si esa persona no quiere escucharnos, sencillamente desistimos de hacerlo. Mire que Pablo no le importaba el tiempo que tomaba. Él sabía que tenía que cumplir esa misión. Y tú, hoy ya lo sabes, que cumplir esa misión. Yo tengo que cumplir esa misión. Esa misión que Dios nos dio fue compartir la palabra de Dios hasta el último rincón de la tierra. Pero a veces nosotros decimos, pero es que hasta el último rincón de la tierra no puedo ir. Empieza por lo que tienes. Empieza a compartir la palabra de Dios por los que te están rodeando, por todos aquellos que te acompañan. Pero triste es ver que pasan años y la gente ni cuenta se da de que tú eres cristiano. La gente ni cuenta se da de que tú conocías de Dios. Pablo no le importaba que supieran que él conocía de Dios. Así como él mataba a los cristianos y no le importaba acabar con ellos, ahora no le importaba acabar con Satanás. Ahora él ese instrumento útil en las manos de Dios que no le importaba absolutamente nada. Él se iba a viajar, pero cumpliendo su propósito. Ahora nosotros podemos salir de nuestra casa, emprender ese largo viaje durante todo el día
Y qué bueno que nosotros también podamos cumplir ese propósito. Pero ¿qué pasa? Salimos de nuestra casa, se acaba todo el día, llegamos nuevamente a nuestra casa y ¿qué hemos hecho por Dios? ¿Solamente pedir? ¿Solamente exigir? Cuando sabemos que somos instrumentos en las manos de Dios, pero no hemos hecho absolutamente nada. Nos duele abrir la boca, nos duele decirle al mundo qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿O acaso Dios no ha hecho nada en tu vida? Si tú te pones a pensar en este momento, ¿Dios no ha hecho nada en tu vida? Él lo ha hecho todo por ti. Y qué bueno que nosotros también podamos hacerlo todo por Él. Qué bueno que nosotros podamos entregarle nuestra vida a Él, así como el Señor Jesucristo entregó la vida por ti. A Él no le importó entregar su vida por ti, a Él se despojó de sí. Y Él dijo, voy a entregar mi vida por este hombre, por esta mujer que tal vez no lo merecíamos, sino que sencillamente no lo merecíamos. No merecíamos que un hombre tan bueno hubiera entregado su vida por nosotros, y sin embargo Él lo hizo. Y estamos dejando que ese sacrificio que Él hizo por ti, ese sacrificio que Él hizo por mí, se quede ahí. Porque no estamos dando a conocer ese hermoso sacrificio que por amor Él lo hizo. Nos estamos quedando callados. Nuestra familia misma se está perdiendo porque nos estamos quedando callados. Estamos dejando a un lado esa comisión que Dios nos dio. ¿Qué tal si Pablo hubiera dejado a un lado esa comisión? Tú y yo no hubiéramos conocido de Dios, porque nosotros somos esa parte de los gentiles, que no teníamos parte en ese gran pueblo de Dios. Pero si Dios lo comisionó a Él, gracias a Él nosotros pudimos conocer de ese gran Dios. Qué bueno que la gente afuera en el mundo pueda decir un día, gracias a ese hombre, gracias a esa mujer que un día me compartió, mi vida es transformada. Nosotros podemos decir eso de Pablo, gracias Pablo porque escuchaste la voz de Dios. Gracias Pablo porque no te importó la travesía que tenías que cruzar para salvar también nuestras vidas. No solamente el Señor Jesucristo salva vidas, nosotros también podemos ser parte de esa salvación. Cuando compartimos la palabra de Dios somos parte de esa salvación. Cuando le llegamos a una familia y esa familia es transformada, somos parte de esa salvación, porque ya esa familia no se va a condenar, porque ya esa familia va a servir a Dios, así como tú y yo lo hacemos. Veamos en el versículo 4 de 17. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Mire que compartir la palabra de Dios, dice, y algunos creyeron. Ahí no está diciendo, y todos creyeron, y todos se convirtieron, y todos llegaron a los pies de Cristo. No está diciendo eso. Dice, algunos. Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, no todos van a recibir. No todos se van a convertir. No todos van a creer. Pero nosotros podemos decir que cumplimos. Nosotros podemos decir que hicimos. Pablo podría decir, yo cumplí con el propósito que Dios tenía en mi vida. Ya depende de ellos si creen o no creen, pero la semilla fue esparcida, la semilla fue entregada. Y eso es lo que hacía Pablo. Tal vez Pablo en algún momento podía haber dicho, vengo desde tan lejos. Me ha tocado pasar por el mar, me ha tocado pasar caminando, me ha tocado llegar a este lugar tal vez quemado del sol, y solamente para que algunos crean. Pero a Pablo no le importaba. A Pablo no le importaba el tener que caminar por tantos lugares. A Pablo no le importaba tener que llegar a ese lugar cansado, agotado, pero él sabía que tenía que ir con esa misión. Tal vez tú sales de tu trabajo, de tu estudio, muy cansado, muy agotado. Pero si tú entregas ese cansancio en las manos de Dios, Dios te alivia ese dolor. Tal vez puedes estar muy enfermo, tal vez puedes estar muy cansado de la vida, pero si tú entregas tu vida al servicio de Dios, Dios quita todo dolor, Dios quita todo cansancio.
Es maravilloso cuando nosotros al finalizar el día podemos decir, bueno, me voy del trabajo, pero voy a trabajarle a Dios. Es maravilloso cuando nosotros le decimos, bueno, Señor, mi hora laboral terminó, ahora comienzo a hacerte útil en tus manos. En nuestra iglesia, gracias a Dios, tenemos esos espacios en los cuales dedicamos ese tiempo para discipular a las personas. Y podemos salir de nuestro lugar de trabajo muy cansados, muy estresados, pero cuando nosotros disponemos nuestra vida y vamos a ese lugar y ver que muchas personas reciben la palabra de Dios, es algo reconfortante. El cansancio se va, el estrés se va, la enfermedad se va, porque estamos cumpliendo con ese propósito de Dios. Lo que le tocaba pasar a Pablo no era nada fácil, y tal vez lo que te pueda pasar a ti tampoco es fácil. Tal vez en el camino de tu vida tienes problemas, dificultades, estás peleando tal vez con tu esposo o tu esposa, pero si tú dedicas un tiempo para predicar la palabra de Dios, Dios se encarga de tu vida. Dios se encarga de solucionar todos tus problemas, y en el momento que menos lo esperes, ese problema, esa dificultad ya no está. De manera inexplicable ya no está, porque tú has dedicado tu vida para Dios. Qué bueno que nosotros podamos, que tú puedas entregarle esa vida a Dios y decirle, yo quiero ser ese instrumento útil en tus manos, así como lo fue Pablo. Todo es asunto de propósito. Pablo tenía un propósito muy claro y era ser útil a Dios. El problema es que nosotros no tenemos ese mismo propósito. Cuando nosotros nos vamos a un paseo, como dice Jenny, que vendría a ser ese viaje para nosotros, ¿cuál es el propósito? Irnos a divertir, eso es todo. Pero no está involucrado el propósito de Dios. Pablo en su vida tenía involucrado el propósito de Dios. Si tú y yo, dentro de nuestros propósitos, también estuviera el propósito de Dios, seríamos unos evangelizadores excelentes. Nos vamos de paseo, pero vamos llevando material. Nos vamos a hacer cualquier otra vuelta y vamos llevando material. Y vamos evangelizando y de esa manera vamos a dar a conocer el nombre de Dios. El problema es que al no tener un propósito, nada podemos hacer. Y lo que dijimos inicialmente, ese esposo que es inconverso, esa esposa que no cree en Dios, tiene un propósito, sacarte de la iglesia. Ella sí tiene un propósito. Es que tú estás aquí en la iglesia, pero no tienes ningún propósito. Y si tú no tienes ningún propósito, va a ser fácil que esa persona te saque, porque ya lleva una gran diferencia. Si yo tuviera un propósito firme de estar en la iglesia y de servir, no importa qué otros propósitos tengan los demás, nunca me van a lograr hacerlo. El futbolista tiene un propósito y es ganar su partido, por eso a él no le importa, lo lesionan, lo que hagan, lo que le hagan, él tiene un propósito, por eso él no ve impedimentos. Cristiano sin propósito, fácil, Satanás lo saca de cualquier total, él no sabe por qué está en esa iglesia. En cambio, los amigos de Satanás sí tienen un propósito, amargarte la vida. Propósitos sencillos, así no sea en lo secular. Si tú tienes el propósito de ser feliz, tu esposa o tu esposo tiene el propósito de hacerte la vida infeliz. Pero como tú tienes un propósito superior, vas a lograrlo. Pero el problema es que cuando tú no tienes el propósito de ser feliz, cualquier mal mirada que haga tu esposa, tu esposo, ¿cómo te vas a sentir? Mal, lloras como una Magdalena, desesperado, desesperada, no sabe qué hacer. Total, tú no tienes propósito. Tu felicidad depende de las miradas de esa persona. Si te mira bien, pues eres feliz. Si te mira mal, eres infeliz. Tu felicidad depende de ese hombre, de esa mujer. Si esa persona, ese hombre, esa mujer se alegre, tú vas a ser feliz ese día. Pero si ese día, ese hombre, esa mujer se levantó amargado, tú igual serás amargada, porque tú no tienes vida propia, porque tú dependes de los demás, porque tú no tienes un propósito en tu vida. Por eso, fácil, cualquier persona te puede dominar. Miramos que no todos creyeron, ¿cierto? Veamos en el capítulo 17, versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos o malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y hacia la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. ¿Qué pasó entonces con estos hombres? Habían unos que creían, habían otros que no creían.
¿Y qué pasó con los que no creían? Dice que se llenaron de celos y tomaron a hombres ociosos y malos. Siempre van a llegar a tu vida hombres ociosos y malos, o mujeres ociosas y malas, que quieren acabar con el propósito que Dios tiene. Mire que llegaban estos hombres a hacer turba, dice, a hacer escándalo, a no dejarlos predicar. Y siempre va a llegar a tu vida eso. Tenlo por seguro que cuando nosotros estemos predicando, que cuando tú estés predicando, va a llegar alguien que esté en contra. Siempre va a llegar alguien. Y qué maravilloso sentir eso, de decir, llegó alguien en contra. Es porque yo estoy por el buen camino. Si no llegara nadie en contra es porque sencillamente estoy por el camino equivocado. Mire que Pablo tenía que pasar muchos problemas, muchas dificultades para cumplir con ese propósito. Él tal vez en ese tiempo tenía que pasar una serie de dificultades diferentes tal vez a las nuestras, pero tenía que pasarlas. Tú y yo tenemos que ahora pasar una serie de dificultades y problemas para compartir la palabra de Dios. Pero deberíamos sentirnos llenos por Dios, porque es Él el que nos usa, es Él el que nos provee de esa bendición maravillosa para compartir la palabra. Deberíamos sentirnos privilegiados porque no todos son escogidos. Dios nos llamó, Dios nos escogió para que cumplamos ese propósito maravilloso que es compartir la palabra de Dios. Y al igual que Pablo, vamos a encontrar esos hombres y esas mujeres ociosos y malos que van a querer acabar con ese propósito. Depende de ti, depende de mí, si dejamos que esos hombres y esas mujeres acaben con ese propósito. O si nos paramos firmes como lo hacía Pablo y no permitimos que ese propósito se acabe. O no permitimos que ese propósito muera. No fue fácil el compartir la palabra de Dios. El compartir la palabra de Dios para él no fue fácil. Porque habían unos que creían, pero habían muchos que no creían. Y querían acabar con ese propósito. Veamos en el versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda su solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Jenny, por favor, en su versión, ¿qué dice el 17:11. De modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que les anunciaba. ¿Qué nos dice ahí? Dice, estos hombres de Berea, estas mujeres de Berea, tenían unos sentimientos más nobles que los de Tesalónica. Cuando tú vas a compartir la palabra de Dios, encontrarás como Tesalónica que eran duras para recibir la palabra de Dios, que unos recibían, otros no recibían, y los que no recibían se iban en contra de él. Pero encontrarás también en tu largo camino personas como los de Berea, personas nobles, dispuestas a recibir la palabra de Dios. No siempre vas a encontrar personas buenas, no siempre tampoco vas a encontrar personas malas. Porque al nosotros ir a compartir la palabra de Dios, si tú te encuentras de primera impresión a alguien malo, a alguien que no quiere recibir de Dios, ¿cuál sería tal vez nuestra actitud? No, yo no vuelvo a compartir, yo no vuelvo a ir a hablar de Dios. Y eso es lo que pasa con muchos cristianos, tal vez se encuentran con una mala experiencia y les da miedo después volver a predicar. Pero ¿qué pasaba con Pablo? Él se fortalecía más. Cada día él se fortalecía más porque sabía que debía cumplir esa misión. Si tú tienes una misión clara, tendrás también claro cuál es el camino que debes seguir. Y vas a tener también claro que no va a ser fácil. El seguir los caminos de Dios, el seguir los pasos del Señor Jesús no es fácil.
El seguir los pasos del mismo Pablo no es fácil, porque al igual que Jesús, al igual que Pablo, vamos a experimentar una serie de circunstancias que van a querer acabar con nuestra vida, que van a querer acabar con tu ministerio, que van a querer acabar con todo lo que tú has hecho por Dios. Pablo tenía personas que le recibían, que eran nobles para recibir la palabra de Dios, que se preocupaban, dice los de Berea, por escudriñar la palabra, para ver si lo que Pablo les estaba enseñando era cierto, pero había personas que no les importaba. Tú cuando vayas a discipular, hay personas que se preocupan por lo que tú estás enseñando y vas a encontrar personas que no les importa ni cinco lo que tú estás predicando. Entonces, debemos estar preparados para eso. Si Pablo no hubiera estado preparado para eso, sencillamente en el primer viaje decía, ya no más, Señor, aquí te entrego tu misión, yo no quiero hacer. Y a veces eso es lo que nosotros también hacemos. Le entregamos a Dios, Señor, mira qué mal me trataron, mira, yo voy a predicar y ni caso me hacen, voy a predicar y no están, yo voy, golpeo y no me abren la puerta. ¿Qué hubiera hecho una persona mediocre? Decir, yo ya no vuelvo más, yo ya no voy más a discipular a esa persona. Pero ¿qué hubiera pasado si Pablo desistía de esa misión? Estuviéramos perdidos. ¿Qué pasaría si nosotros desistimos de la misión que Dios nos encomendó? Los que están afuera estuvieran perdidos. Ahorita tienen una esperanza porque nosotros todavía estamos trabajando para Dios. Pero si desistiéramos, esos hombres y esas mujeres que están afuera en el mundo perderían toda esperanza. Todo propósito no es fácil, por eso no todo el mundo lo consigue. ¿Qué propósitos tú te has planteado en tu vida? No solamente los espirituales, sino los seculares. Pregúntate esta mañana, ¿por qué muchos de esos propósitos no los has conseguido? Precisamente no son fáciles. Si hubieran sido fáciles, no solo tú, cualquiera los podía conseguir. Los grandes propósitos en la vida solamente los consiguen aquellas personas que luchan por ellos. Todo el mundo tiene el propósito de salir de la pobreza, a no ser que haya personas que estén resignados a ello, pero la gran mayoría, si le preguntamos, ¿tú quieres tener dinero?, va a decir que sí. Si le decimos, ¿tú quieres vivir bien?, va a decir que sí. Todos en la vida tenemos algunos propósitos, que no los hemos conseguido, porque hemos pensado que son fáciles. Nada es fácil. La gente excelente, la gente de éxito, es una persona que es experta en luchar, experta en hacer a un lado estorbos. Siempre van a haber estorbos para conseguir lo que quieres. De ti depende. ¿Quedas en el primer estorbo que encuentras en el camino o sigues adelante, sorteas esos obstáculos y alcanzas y llegas a ser parte del pequeño grupo de personas de éxito? Lastimosamente el mundo está hasta sobrepoblado, pero son más los fracasados que las personas exitosas. Si tú quieres hacer parte de ese pequeño grupo de personas exitosas, vas a tener que aprender primero a tener un propósito y segundo a luchar por él. Amén. Veamos en Hechos 17, el versículo 12 y 13. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también los de en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Mire que estas personas malas, estas personas ociosas, no se cansaban. Ellos no desistían de amargarle la vida a Pablo. Ellos no desistían de hacer lo imposible para que Pablo desista de esa misión. ¿Por qué tú si te cansas de servirle a Dios? La gente ociosa, la gente mala, nunca se va a cansar de amargarte la vida. Nunca se va a cansar de acabar con ese propósito. El diablo nunca se va a cansar de hacer hasta lo imposible para que tú te detengas. Qué bueno que tú tampoco te dejes. Qué maravilloso sería que tú te pongas en tu sitio y digas, yo soy ese hombre, esa mujer que Dios escogió como instrumento útil para él. Y como Dios me escogió, Dios me guarda, Dios me cuida, Dios me protege, Dios me provee. Dios es el que siempre está ahí conmigo. Pero ¿qué pasa? Llegan problemas, llegan dificultades, llegan personas en contra y nosotros, nuestro espíritu, se apaga.
Nuestro espíritu se va muriendo. Nuestro espíritu va dejando de ser el que era, porque no estamos dejando que Dios haga la obra primero en nosotros. ¿Cómo queremos compartir la palabra de Dios si no dejamos que Dios haga vida en nuestra vida? Es necesario que primero Dios actúe en tu vida, actúe en mi vida, para que así mismo nosotros podamos reflejar lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero ¿qué es lo que miran las personas que están afuera en el mundo? Que aun siendo cristianos vivimos en depresión, que aun siendo cristianos vivimos mal, que aun siendo cristianos vivimos en agonía, porque no estamos reflejando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No estamos dejando que Dios muestre todo lo que ha hecho. Nosotros mismos no estamos dejando ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Mire que habían unos que creían, eran de espíritu noble, otros no creían. Dice que escucharon los de Tesalónica que estaba en Berea y no les importó, ellos se fueron allá a amargarle la vida. A ellos no les importó tal vez coger un transporte, irse tal vez a pie con el fin de amargarle la vida, con el fin de acabar con ese propósito. Hay muchas personas así que pueden coger un bus, un taxi, llegar a tu casa a acabar con ese propósito. Y a ti si te importa el decir, ay no, yo no tengo plata, está mucho frío para ir a compartir la palabra de Dios. Esta gente mala no le importa pagar lo que tenga que pagar para acabar con tu vida. Y a ti sí te importa lo que tengas que pagar para compartir la palabra de Dios. No, a ti si le pones en primer lugar cualquier otra cosa antes que Dios. Estas personas ponen en primer lugar el acabar con tu vida. Tú pones en primer lugar a ese Dios maravilloso y Él se encargará de guardar tu vida. Pero si nosotros dejamos a un lado a Dios, ese propósito se acaba, ese propósito se muere. Veamos en el versículo de ahí del capítulo 17, versículos 32 al 34. Pero cuando oyeron los de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. ¿Qué pasaba aquí? Ya no simplemente le hacían la vida imposible, ya no hacían alboroto, sino que también se burlaban. Muchos van a llegar a tu vida a burlarse de lo que tú estás hablando. Llegarán muchas personas ociosas, personas malas, a acabar con ese propósito. Pero si tú tienes firme, tienes claro cuál es tu propósito, cuál es tu misión, no importa cuánto se levanten contra ti, nadie podrá tocarte. Pero si tú dudas de ese poder maravilloso de Dios, a cualquier problema, a cualquier dificultad, quedarás derribado. Que Dios te levanta, pero igual quedarás derribado. Si nosotros le creemos a Dios, a ese llamado que Dios ha hecho en tu vida, en mi vida, es hora de que lo cumplamos. Es hora de que quitemos ese sello que el diablo ha querido poner en nuestros labios y empecemos a compartir la palabra de Dios. A Pablo no le importó las grandes travesías que tenía que hacer. A él no le importó que tenía que irse por tierra, a él no le importó la inclemencia del clima, a él no le importó que tenía que coger un barco, a él no le importó absolutamente nada. Él simplemente cumplió con la misión que tenía que cumplir. Y a él no le importaba si en una de esas travesías llegaba la muerte y lo arrebataba, porque que decía él, morir es ganancia, porque sabía que le estaba sirviendo a Dios. Si tú y yo nos quedamos callados afuera en el mundo, todos serán arrebatados por el enemigo. Pero si tú y yo decidimos en un momento abrir nuestra boca, compartir de la palabra de Dios, podremos nosotros rescatar a muchos que se están perdiendo. Ya es hora de dejar ese adormecimiento, ya es hora de acabar con ese miedo. Si Dios te llamó, si Dios te escogió, es Él el que va a hablar por ti.
entonces no debe haber temor en nuestras vidas. Es hora de que al salir de este lugar, tú al salir de tu casa, puedas decir, hoy voy a emprender ese viaje. Por donde tú quieras que vayas, comparte de la palabra de Dios. Riega, esparce la semilla, que Dios se encargará de dar el crecimiento a su tiempo. Tal vez podrás decir, pero muchos años compartiéndole a esta persona y nada. Dios en su tiempo hará la obra. Dios en su tiempo se encargará de dar el crecimiento a esa semillita que tú dejaste en ese corazón. Pero si tú nunca dejas ninguna semillita en el corazón de alguien, no va a haber ese cambio, no va a haber esa transformación. Qué bueno nosotros en esta mañana que podamos decirle, Señor, yo quiero seguir tus pasos, yo quiero seguir los pasos también de Pablo, quiero ser ese hombre, esa mujer que cuando estaba en el mundo hacía las cosas malas demasiado bien, ahora quiero hacer las cosas buenas de manera excelente. Ahora quiero hacer de que mi vida sea un instrumento útil en tus manos. Así que mis hermanos, la invitación para esta mañana, tú que nos estás viendo, nos estás escuchando por la radio, ya basta de estar dormido, ya basta de que el diablo quiera acabar con tu vida. No importa cuántas burlas, no importa cuántos problemas lleguen a tu vida, cumple la misión que Dios tiene para tu vida, cumple con ese propósito que Dios tiene para ti. Y tenlo por seguro que Dios va a estar contigo. Amén. Todo lo que nos dice Jenny entonces se resume, podríamos decir, en una palabra: propósito. Si tú eres una persona que no tiene propósito en la vida, nunca vas a alcanzar nada. Hay gente que tiene para atacar es necesario tener un propósito, y para defenderme es necesario tener un propósito. Pero si esas personas que te están atacando, ellas sí tienen un propósito y tú no lo tienes, lastimosamente lo único que te espera es ser derrotado. Solamente un propósito claro en nuestra vida nos hace ser muy buenos o nos hace ser muy buenos a nivel secular. Si antes en el mundo eras muy bueno para hacer las cosas, no te conviertas en alguien muy malo hoy para hacerlo bueno. Pablo, cuando era Saulo, hacía las cosas muy bien, y ahora que es Pablo, las sigue haciendo bien. Si tú eras bueno antes en el mundo, ¿por qué hoy te has convertido en un mediocre en las manos de Dios? Sigue adelante, plantéate un propósito y entonces vas a lograr muchas cosas en ti. Así que ese es nuestro mensaje en esta mañana. Los esperamos el día de mañana para un nuevo mensaje de parte de Dios que edifica nuestra vida. Recuerda que en el transcurso del día estaremos emitiendo nuestro programa Viviendo por la Palabra, consejos bíblicos que nos ayuden a tener una vida de excelencia en nuestra radio en internet. Dios les bendiga. Y en alguna parábola nos muestra Jesucristo ahí cómo el amo felicita que el domo infiel, pero lo felicita por eso, porque se dio cuenta él que para las cosas de él era diligente, era eficiente, hacía las cosas muy bien. Jesús mismo le sorprende y dice, y en cambio mi pueblo se ha vuelto ingenuo, se ha vuelto mediocre. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros. Estábamos en el mundo y éramos excelentes en cada una de las cosas que nosotros hacíamos. Y venimos a la vida cristiana y sacamos 1000 pretextos para no servirle a Dios. Cada uno de nosotros está dotado de muchas interesantes que las podríamos poner al servicio de Dios, solamente que nuestra pereza muchas veces nos deja a un lado y no nos hace servir. Amén. Miren cómo Pablo era una persona violenta, Pablo era una persona que no le importaba nada con tal de cumplir su misión, que era acabar con los cristianos, que era matar a cada uno de los cristianos. Pero ¿qué pasó cuando el Señor Jesucristo se hizo vida en su vida? Veamos en Hechos 9, 5 y 6. Él dijo, nosotros si en el mundo fuimos demasiado haciendo el mal, demasiado buenos, qué bueno que nosotros aquí, en los caminos de Dios, podamos esforzarnos para hacer bien de una manera excelente.
Mire que Pablo hacía las cosas malas, pero las hacía muy bien. Afuera en el mundo hay muchas personas malas que hacen esa maldad demasiado bien. Y nosotros, siendo cristianos, nos convertimos a veces en esos mediocres, que hacemos las cosas a medias. Nos convertimos en esos siervos inútiles para Dios que simplemente hacemos lo que nos toca. Pablo no era así. Pablo no hacía simplemente lo que le tocaba. Mire que eran opositores en esa época, pero habían opositores que simplemente hablaban mal de los cristianos, pero el que hacía, él los mataba, acababa con ellos. Y Dios sabía que en el momento en que él se convierta a él, iba a matar al enemigo. Así como mataba a los cristianos, también se iba a enfrentar al enemigo por dar a conocer la palabra de Dios. Dios quiere utilizar nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades que Él mismo nos la dio. La palabra de Dios era un opositor de la palabra de Dios. Veamos en Hechos, capítulo 9, versículo 1. Saulo respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, y vino a él el sumo sacerdote. ¿Qué es lo que dice él? Dice, aún respiraba amenazas y muerte. Cuando nosotros estábamos en el mundo, ¿qué era lo que nosotros respirábamos? Sencillamente amenazas en contra de aquellos que compartían la palabra de Dios, y lo único que respirábamos también era muerte. Cuando estábamos en el mundo, estábamos al igual que respirando muerte, respirando amenazas. Mire que Pablo era una persona mala, era una persona que hacía el mal demasiado bien, hacía el mal demasiado excelente. Es por eso que Dios lo tomó a él, es por eso que Dios puso su mirada en él, porque él sabía el potencial que tenía, y así como hacía el mal demasiado bien, sabía que si se convertía a él, podía hacer el bien excelente. Qué bueno que nos dé Hechos 17. Y el tema para hoy es sigue los buenos pasos. Mire que en Hechos de los Apóstoles hemos venido siguiendo qué es lo que cada uno de los apóstoles hacía para el servicio a Dios. Hoy vamos a ver parte de lo que Pablo hacía en el servicio a Dios, pero he querido consultar un poquito acerca de los viajes que hizo Pablo. Mire que Pablo era una persona muy violenta. Cuando Pablo no conocía del Señor Jesucristo, era una persona que mataba, que destruía, que tenía mucha fuerza. Veamos qué es lo que hacía él. En Hechos, capítulo 8, versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Qué es lo que hacía Pablo entonces? Mire que entraba, dice, casa por casa, donde se daba cuenta que estaban estudiando la palabra de Dios y los sacaba de ese lugar arrastrándolos y los metía en la cárcel. Mire que este hombre estaba en contra del Señor y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa dar coces contra el aguijón. Él temblando temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Mire de una persona arrogante, de una persona tan mala, ¿qué es lo que dice ahí en el 6? Y temblando y temeroso, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo el Señor Jesús en él? Le doblegó ese orgullo. ¿Y qué es lo que hace Dios en nuestras vidas? Afuera en el mundo éramos unas personas arrogantes, unas personas prepotentes. ¿Y qué es lo que hace Dios cuando llega a nuestras vidas? Doblega también ese orgullo. Mire que Pablo era prácticamente imposible de que llegara a conocer de Dios. Nosotros muchas veces salir a compartir la palabra de Dios y ver esas personas malas, arrogantes, ¿qué es lo primero que decimos? Esa persona no va a cambiar,
esa persona nunca va a llegar a conocer de Dios porque es demasiado arrogante. Pero nos damos cuenta con Pablo de que él prácticamente era imposible que hubiera llegado a los pies de Cristo. Sin embargo, Dios tenía puesta su mirada en él, y tarde o temprano llegó.